se nos da f de x, y g de x y se nos pide que busquemos f menos g de x y f menos g de dos negativos. Para el número 1, f menos g de x es igual a f de x menos g de x. Y f de x es igual a 3x al cuadrado menos 5x más 2. Menos g de x, que es igual a x al cuadrado menos 4x menos 5. Es importante que tengamos las funciones entre paréntesis para restar cada término de g de x de f de x. Y ahora aclaremos los paréntesis. Si es útil, podemos pensar en distribuir uno positivo aquí. Y debido a la resta, podemos pensar en distribuir una negativa aquí. Distribuir uno positivo no cambia nada. Tenemos 3x al cuadrado menos 5x más 2. Distribuir uno negativo va a cambiar el signo de cada término dentro de los paréntesis. Negativo una vez x al cuadrado es negativo x al cuadrado, lo que nos da menos x al cuadrado. Y luego negativo una vez negativo 4x es positivo 4x, dándonos más 4x. Y negativo una vez negativo 5 es igual a 5 positivo, dándonos más 5. También podemos pensar en restar cada término, lo que nos da menos x al cuadrado menos negativo 4x, lo que nos da más 4x, y luego menos 5 negativos, lo que nos da más 5. Y ahora combinamos términos similares. Tenemos dos términos x al cuadrado, tenemos dos términos x, y tenemos dos constantes. Si es útil, podemos incluir el coeficiente de 1 negativo para el término negativo x al cuadrado aquí. 3x al cuadrado menos 1x al cuadrado es 2x al cuadrado. Negativo 5x más 4x es negativo 1x, dándonos menos 1x o simplemente menos x. Y 2 más 5 son 7, dándonos más 7. Entonces ahora sabemos que f menos g de x es igual a 2x al cuadrado. Menos x más 7. Y ahora necesitamos encontrar f menos g de dos negativos, y podemos hacer esto de dos maneras. Una forma es sustituir dos negativos por x en nuestra función, f menos g de x. Para el segundo método, porque f menos g de x es igual a f de x menos g de x, también podemos determinar el valor de esta función determinando f de dos negativos menos g de dos negativos. Vamos a mostrar ambos métodos. Para el primer método, usaremos la función que acabamos de encontrar, f menos g de x. f menos g de dos negativos es igual a la sustitución de x por dos negativos en f menos g de x nos da 2 veces el cuadrado de 2 negativos menos 2 negativos más 7. Simplificando, el cuadrado de 2 negativos es igual a 4 positivo, lo que nos da 2 veces 4. Y menos negativo 2 es equivalente a más 2, y tenemos más 7. Multiplicando, 2 por 4 es 8. 8 más 2 más 7 es igual a 17. f menos g de dos negativos es igual a 17. Pero no también determinemos f menos g de dos negativos determinando f de dos negativos menos g de dos negativos. Y hagamos esto en la próxima diapositiva. De nuevo, f menos g de dos negativos es igual a f de negativo 2 menos g de negativo 2. Para determinar f de dos negativos, sustituimos dos negativos por x en f de x, lo que nos da 3 veces el cuadrado de 2 negativos. Menos 5 veces negativo 2 más 2 menos g de negativo 2 es igual al cuadrado de negativo 2 menos 4 veces negativo 2 menos 5. Y ahora simplificamos dentro de los paréntesis aquí y aquí, luego determinamos la diferencia. Simplificando primero los exponentes, aquí tenemos el cuadrado de 2 negativos, que es 4 positivo. Aquí también tenemos el cuadrado de 2 negativos, que es positivo 4. Y ahora nos multiplicamos dentro de los paréntesis aquí y aquí. 3 por 4 es 12. Aquí tenemos menos 5 veces negativo 2, que es menos negativo 10, que es equivalente a más 10. Aquí tenemos 4, y luego menos 4 veces negativo 2 es menos negativo 8, que es equivalente a más 8. Y ahora encontramos la suma y la diferencia dentro de los paréntesis. 12 más 10 más 2 son 24.
4 más 8 son 12 menos 5 son 7. Y 24 menos 7 es 17, por supuesto, nos da el mismo resultado. El segundo método puede ser más rápido si no se les pidió primero encontrar f menos g de x. Espero que hayas encontrado esto útil.